Muy bien, hermanos, estamos en el curso de Teología Sistemática. Hemos estado ya viendo varios puntos doctrinales, claves, importantes. Hemos visto el tema de la creación, hemos visto lo que corresponde a la doctrina del pecado. En la última clase hemos estado viendo la doctrina cristológica, lo que es la cristología, el estudio de la persona de Jesús, su persona y sus obras. Hoy vamos a tocar lo que es la doctrina del Espíritu Santo, lo que en teología se llama el estudio de la neumatología. Neuma es espíritu y logía es estudio, ¿no? El estudio del Espíritu Santo. Neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, y hay que entenderlo de esta manera, es el poder vivificante de la fe cristiana. El Espíritu Santo es el poder vivificante de la fe cristiana. Toda generación de creyentes ha necesitado redescubrir la frescura y reverencia, la realidad viva del Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la iglesia, el énfasis en su persona y obra ha oscilado entre el descuido intelectual y el desbordamiento emocional. Algunos lo han reducido a una influencia abstracta, otros lo han convertido en espectáculo, pero la verdad bíblica se alza con claridad. El Espíritu Santo es Dios, persona divina, poder creador y presencia transformadora en la vida del creyente. Debemos tener una convicción profunda. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay fe que madure, ni iglesia que crezca, ni ministerio que perdure sin la acción del Espíritu de Dios. Él no es una ayuda espiritual complementaria, sino el corazón de la vida de Dios en nosotros. Es el Espíritu quien convence, regenera, santifica, guía y da poder. Sin su soplo, las doctrinas se vuelven letra muerta. Sin su presencia, los ministerios se tornan programas vacíos. Debemos poder comprender más sobre neumatología, ¿no? Sobre esta obra maravillosa que es la neumatología, para poder ver al Espíritu Santo como persona real, cercana, divina y necesaria. Debemos poder profundizar en estas verdades, mostrando que el Espíritu Santo no es un tema de estudio, sino una realidad que transforma nuestra existencia. La iglesia de hoy necesita urgentemente equilibrio. Ni un cristiano racionalista que apaga al espíritu, ni un emocionalismo que lo suplanta con manifestaciones humanas. Necesitamos volver a las escrituras, donde el espíritu habla, actúa y glorifica a Cristo. Solo así podremos experimentar la plenitud de su presencia sin desviarnos del propósito de Dios. El creyente debe anhelar caminar en intimidad con Dios. Maestro, el pastor debe desear enseñar con verdad y poder. Y toda la iglesia debe buscar reavivar la llama del Espíritu sin apagar la luz de la palabra. Debemos ser despertados en nuestro deseo de rendirnos más a la dirección del Espíritu, a depender de Él en la oración, en la santidad, en la misión. Entonces el propósito nuestro se habrá cumplido. Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La vida devocional, la oración, la búsqueda de la presencia de Dios, el ayuno, la vigilia, tiene su razón de ser
en la vitalidad, la infusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, el Evangelio no es letra intelectual, conocimiento efímero, no, es vida, es conocimiento avivado por el poder del Espíritu de Dios, quien da sabiduría y gracia. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Debemos poder entender esta verdad. La persona, a veces el Espíritu Santo es la persona más olvidada, pero es la más necesaria. En muchos círculos cristianos, el Espíritu Santo es la persona más olvidada de la Trinidad. Más olvidada de la Trinidad. No se comprende su presencia, su gracia, su obra. Juan 16:7 dice, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. En otras palabras, ahí podemos darnos cuenta que es gloriosa su presencia. Nuestro Señor Jesucristo anunció su importancia. Y Él, el Espíritu Santo, no es una fuerza ni un viento simbólico, ni una emoción, como algunos lo ven, ¿no? Como una emoción espiritual, no. Él es una persona divina, coigual y coeterna con el Padre y el Hijo. Él piensa, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11, él habla y enseña, dice Juan 14:26, él ama y se entristece, dice en Efesios 4:30. Él, además, intercede, dice en Romanos 8:26. No hay nada impersonal en el Espíritu Santo. Él es el Dios vivo que actúa, habla y habita en los creyentes. Por eso, rechazar su presencia o manipular su obra es resistir al mismo Dios. Él juega un papel importante en la revelación y en la redención. Toda la historia de la salvación está marcada por la obra del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento inspiró a los profetas, fortaleció a los jueces y capacitó a los reyes. En el Nuevo Testamento engendró a Cristo, lo ungió para su ministerio y lo resucitó de entre los muertos. En la iglesia actual habita en nosotros los creyentes, nos da dones para servir a Dios y fruto para vivir en santidad. El Espíritu Santo, hermanos, es el ejecutor divino del plan de redención. Lo que el Padre planifica y el Hijo realiza, el Espíritu lo aplica. Él hace que las verdades eternas se vuelvan realidades personales, transformando el corazón de piedra en un corazón sensible a Dios. Él es el que nos da equilibrio, porque mucha gente lo pierde, ¿no? Él nos ayuda en la razón, en la emoción y el poder. En nuestro tiempo, el error más común es desequilibrar el papel del Espíritu Santo. Algunos lo limitan al estudio intelectual de la Escritura, mientras otros lo convierten en una experiencia sin fundamento bíblico. El Espíritu Santo no es el opuesto de la razón ni el sustituto de la palabra. Él es quien inspiró la palabra y Él es quien ilumina la mente para poder comprenderla. El verdadero avivamiento no ocurre donde se busca emoción sin verdad, ni donde hay verdad sin fuego. Ocurre donde la verdad del Evangelio se enciende con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Entonces debemos poder comprender su persona divina y eterna. Nos invita a adorarlo. Su obra creadora y santificadora y transformadora que nos impulsa a depender de Él. Sus dones y frutos que nos equipan para servir con amor y edificar la iglesia. Hemos sido llamados a una dependencia total de Él.
Toda la vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Podemos construir templos, levantar ministerios, predicar sermones y organizar programas, pero sin el Espíritu, todo es esfuerzo humano, sin fruto eterno. Debemos orar, ayunar, buscar su rostro, clamar, pedir ser llenos una y otra vez de su presencia, humillarnos delante de Él para que nos unja y revista de poder, nos dé sabiduría, nos guíe, nos dé gracia, mayor gracia, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo con claridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice Romanos 8:16. Sin su voz no hay consuelo. Sin su poder no hay transformación. Sin su guía no hay dirección. Por eso la exhortación paulina sigue vigente. Sed llenos del Espíritu Santo. En el griego es seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Ese es el griego. Es un llenar continuo. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa tener más de Él, sino que Él tenga más de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no vino para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo y formar su imagen en nosotros. Debemos poder entender que Él quiere que lo conozcamos con profundidad, que lo honremos con obediencia práctica, que dependamos de Él con una fe viva. No se trata de contender, ni tratar de entender una doctrina, sino caminar diariamente bajo su dirección y poder. En 2 Corintios 3:17 dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo primero que tenemos que entender en cuanto al Espíritu es que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios. Toda la vida cristiana comienza y continúa y culmina por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, pocos comprenden realmente quién es Él. En muchos lugares se le reduce a una influencia divina, una energía celestial o una fuerza impersonal que actúa en el mundo. Pero la Escritura no nos permite esa visión superficial. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, es Dios mismo. Él es Dios. El Espíritu es tan eterno como el Padre, tan glorioso como el Hijo y tan personal como ambos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no tratamos, no tratamos de un atributo divino ni de una manifestación temporal, sino de una persona eterna, consciente, activa y amorosa. Él piensa, siente, habla, enseña, guía, se contrista, consuela e intercede. Solo un ser personal y divino puede realizar tales acciones. Por eso debemos poder reconocer con reverencia que no nos adentramos en un tema menor, sino en el corazón mismo de la fe cristiana. Porque sin el Espíritu Santo no hay salvación, ni santificación, ni comunión con Dios. Conocerlo no es opcional, es esencial. La deidad del Espíritu Santo en la Escritura es clave. La Biblia no deja lugar a dudas. El Espíritu Santo es Dios verdadero. No es un ser creado ni una emanación del Padre, sino coigual y coeterno con Él y con el Hijo. Las Escrituras lo confirman con claridad en tres áreas: su nombre, sus atributos y sus obras. El Espíritu en las Escrituras es llamado Dios. El apóstol Pedro, al confrontar a Ananías, dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Ananías había mentido al Espíritu Santo y Pedro identifica esa mentira como hecha a Dios. El texto es contundente. Mentir al Espíritu es mentir a Dios mismo. No hay una división de naturaleza,
sino una plena identidad divina. De igual forma, Pablo enseña que los creyentes somos templos del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19. En el Antiguo Testamento, el templo era morada exclusiva de Dios. Que el Espíritu habite en nosotros implica que Dios mismo mora en el creyente. El Espíritu Santo tiene atributos divinos. Solo Dios posee los atributos que la Escritura le atribuye al Espíritu Santo. Omnisciencia, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios, dice en 1 Corintios 2:10. Omnipresencia, en Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde oiré tu Espíritu? Eternidad. El Espíritu, dice en Hebreos 9:14, es eterno. Es eterno. Omnipotencia, ¿no? Porque Él es llamado el poder del Altísimo. Lucas 1:35. Cada uno de estos atributos confirma su divinidad. El Espíritu Santo no tiene límites de conocimiento, de poder ni de tiempo. Es el mismo Dios que habita en plenitud y que actúa con soberanía. Además, al Espíritu Santo le es atribuida obras divinas. Las obras del Espíritu no son humanas ni angélicas, sino propias del Creador. Por ejemplo, dice en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, creación. Se le atribuye la inspiración de las Escrituras. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según de Corintios 1:21, con segunda de Pedro 1:21. Se le atribuye resurrección, si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en nosotros, Romanos 8:11. Regeneración, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. Solo Dios puede crear, inspirar, resucitar y regenerar. Por tanto, el Espíritu Santo no es ayudante de Dios, sino Dios actuando en nosotros. Además, se habla en la Biblia de la eternidad del Espíritu Santo. Dios no tiene principio ni fin, y el Espíritu comparte esa eternidad. Él no aparece en Pentecostés, ya estaba en el principio. En Génesis 1:2 dice, antes de que existiera forma o luz, el Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas. En ese movimiento estaba implícito su acción creadora y su poder vivificador. El Espíritu no fue creado en el tiempo, ni es producto del ministerio de Cristo, sino participante activo en la eternidad divina. Hebreo 9:14 lo llama explícitamente el Espíritu Eterno, indicando que su existencia no depende de ningún evento histórico, sino de su propia naturaleza divina. Así como el Padre es Dios sin origen y el Hijo es engendrado pero no creado, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. No hay jerarquía de poder, sino comunión de esencia y propósito. En la eternidad pasada, Él participó en el Consejo Trinitario. En el tiempo presente, aplica la redención. Y en la eternidad futura, perfeccionará la comunión de los santos con Dios. Hay una unidad y una distinción en la Trinidad. Unicidad y pluralidad. El Espíritu Santo es una persona distinta dentro de la Trinidad, pero no una naturaleza diferente. Jesús lo dejó claro. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14:16. El término otro, aios en griego, significa otro del mismo tipo, no de otra clase. El Espíritu es distinto del Hijo, pero de la misma esencia divina. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu y el Espíritu glorifica al Hijo. Juan 14:15, versículo 26, Juan capítulo 16, versículo 14. Esa interacción trinitaria revela la armonía perfecta de la deidad, en la cual no hay competencia ni subordinación en valor, sino una relación eterna de amor, obediencia y misión. El Espíritu no actúa por su propia cuenta, actúa en perfecta unidad con el Padre y con el Hijo.
Su obra nunca contradice la revelación divina, porque su voz es la voz de Dios mismo. Por eso, toda doctrina o experiencia espiritual que no glorifica a Cristo, ni se somete a la palabra, carece de autenticidad del Espíritu. El Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta, dice en Juan 16:13. El Espíritu Santo es presentado como Señor y dador de la vida. En el credo cristiano la iglesia confiesa: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Esa declaración no es poética, es profundamente bíblica. Desde la creación hasta la regeneración, el Espíritu ha sido agente de la vida divina. Cuando Dios formó al hombre del polvo, no bastó con darle forma, sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Ese soplo es símbolo del Espíritu que comunica existencia y propósito. Del mismo modo, cuando Cristo resucitó, sopló sobre su discípulo diciendo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Estaba impartiendo vida espiritual a quienes yo ya conocía o ya lo conocían como Señor. Así como el Padre es fuente de vida y el Hijo es camino a la vida, el Espíritu es quien la imparte y la sostiene. Él nos vivifica en la conversión, nos renueva en la santificación y nos resucitará en la gloria. Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esto tiene implicaciones teológicas y pastorales, este conocimiento, esta doctrina, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque al reconocer al Espíritu como Dios, implica adorarlo y honrarlo. El Espíritu no es menos digno de adoración que el Padre o el Hijo. La iglesia primitiva así lo entendió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una fe que ignora al Espíritu es una fe incompleta. Se entiende, ¿no? Cuando niños espirituales, pastor, ¿se puede adorar al Espíritu Santo? Es una pregunta legítima para una persona que no ha profundizado ni ha estudiado la Biblia. Hay que explicarles: el Espíritu Santo es Dios, es digno de adoración. Solo Dios puede ser adorado. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Los tres merecen adoración. Se les adora, por supuesto. Y dependemos del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es Dios, debemos vivir en completa dependencia de Él. No se puede vivir la vida cristiana con estrategias humanas. La santidad, el poder ministerial y la sabiduría espiritual son frutos de su presencia, no de nuestra disciplina. ¿Recuerdan Zacarías 4:6? No con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Debemos ser reverentes ante la presencia del Espíritu de Dios. Tratar al Espíritu con ligereza es un pecado grave. Resistir su voz o atribuir su obra a otro es ofender al Dios eterno. La Biblia dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que el Espíritu guía, enseña o exhorta, lo hace como Dios mismo hablando a nuestra alma. El Espíritu de Dios, Dios mismo mora en nosotros. El Espíritu Santo no es un mensajero lejano ni un símbolo de poder espiritual. Él es Dios viviendo en el creyente. Su presencia no se limita al templo ni a un momento de éxtasis, sino que habita de manera permanente en los redimidos. En Cristo, el Padre nos adopta. En el Espíritu, Dios nos habita. Así, cada cristiano se convierte en un santuario viviente donde el Dios eterno mora, consuela y transforma. 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios verdadero y eterno, coigual con el Padre y el Hijo, el mismo que participó en la creación, que inspiró las Escrituras, que levantó a Cristo entre los muertos y que hoy habita en su pueblo, en nosotros, de manera individual y colectiva. Conocerlo, honrarlo y depender de él no es una opción teológica,
sino una necesidad vital para vivir en plenitud y poder. Su naturaleza es de una persona, es personal. Él piensa, él siente, él actúa. El Espíritu Santo es una persona que obra y da dones. El Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona divina. Entre los muchos errores que se han infiltrado en la comprensión moderna del Espíritu Santo, ninguno es más dañino que reducirlo a una energía o una fuerza impersonal. Muchos hablan del poder del Espíritu, pero ignoran al Espíritu que tiene poder. Se busca su fuego, pero no su voz, su impulso, pero no su comunión. Sin embargo, la Escritura nos enseña claramente que el Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. Él no es un viento abstracto ni una influencia invisible. Es una persona viva que piensa, siente, decide, ama, enseña, intercede y actúa. No puede ser manipulado ni reducido a un fenómeno. Él es Dios que habita, guía y santifica a su pueblo. Por eso es importante redescubrir su naturaleza personal para que no solo hablemos del Espíritu Santo como doctrina, sino que nos relacionemos con Él como persona. Porque la vida cristiana no consiste en usar al Espíritu, sino en caminar con Él. El Espíritu Santo posee mente, Él piensa y conoce. El apóstol Pablo declara con verdad asombrosa, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. El verbo escudriñar en griego, erenao, describe una acción intelectual profunda, propia de una mente personal. El Espíritu no percibe vagamente las cosas de Dios, las examina y las comprende perfectamente, porque es Dios. Mientras los hombres solo alcanzan un conocimiento parcial, el Espíritu Santo conoce lo que nadie más puede conocer, los misterios eternos del Padre y los propósitos divinos del Hijo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice en 1 Corintios 2:11. Esto significa que el Espíritu posee mente y conocimientos perfectos. No actúa por impulso, sino con sabiduría divina. Por eso, cuando Él nos guía, no lo hace al azar ni por emoción, sino conforme al consejo perfecto de la voluntad de Dios. Confiar en la dirección del Espíritu es descansar en su sabiduría que supera nuestra comprensión. No caminamos a ciegas, sino guiados por la mente divina que conoce el camino. Por eso, el creyente puede orar confiadamente. Enséñame, Espíritu Santo, a discernir tu voz y a seguir tu consejo, porque tus pensamientos son más altos que los míos. El Espíritu Santo posee voluntad. Él decide y reparte. El Espíritu no solo piensa, también quiere y elige. Pablo enseña, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:11. El Espíritu decide soberanamente qué dones otorgar, a quién usarlos y cuándo manifestarlos. No actúa por capricho ni por favoritismo, sino conforme al plan eterno de Dios. Él es libre en su accionar porque es Dios mismo, Señor sobre su obra. El don que tú tienes te lo ha otorgado Dios. El llamamiento que tú ejerces es el escogimiento divino. Dios no hace favoritismos, hace su obra según su plan y propósito y diseño divino. Tú eres quien eres por la voluntad de Dios. Tú tienes lo que tienes porque Dios tiene un propósito contigo. Esto nos enseña verdades profundas. El Espíritu Santo no se deja manipular, no se mueve por emociones humanas ni por fórmulas. El Espíritu obra con propósito. Cada manifestación suya tiene sentido.
edifica y glorifica a Cristo. La voluntad del Espíritu es perfecta, aunque a veces incomprensible. Él sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo abrir puertas y cuándo cerrarlas. Su guía no siempre coincide con nuestros deseos, pero siempre cumple el propósito del Padre. Debemos aprender a someternos a la voluntad del Espíritu. Muchos creyentes oran para que el Espíritu los siga, pero la vida cristiana madura comienza cuando somos nosotros quienes seguimos al Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice en Juan 3:8. El Espíritu Santo posee emociones, él siente y se conmueve. Esto es realmente maravilloso. A menudo olvidamos que Dios tiene sentimientos santos y el Espíritu Santo es quien los expresa en relación con su pueblo. El apóstol Pablo nos exhorta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. La palabra contristar significa entristecer profundamente. Esto demuestra que el Espíritu no es indiferente al pecado, la frialdad o la desobediencia. No se aleja porque sea débil, sino porque es santo. Su tristeza no nace del resentimiento, sino del amor que anhela vernos caminar en obediencia y comunión. El Espíritu se goza cuando obedecemos, se entristece cuando lo ignoramos, se regocija cuando la iglesia se edifica en amor. Él no es un espectador pasivo de nuestras vidas, es un compañero sensible que habita en nosotros. El cristiano espiritual no mide su madurez por dones o emociones, sino por su capacidad de no contristar al Espíritu Santo. Cada palabra corrupta, cada resentimiento, cada dureza de corazón apaga el fuego de su presencia. Por eso debemos orar: Señor, dame un corazón que te agrade y una vida que no entristezca a tu espíritu. El Espíritu Santo habla, enseña y guía. Jesús prometió a sus discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo él. Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Solo una persona puede enseñar, hablar y recordar. El Espíritu Santo no es un impulso mudo, sino un maestro divino que instruye al alma. Él no solo nos revela verdades intelectuales, sino realidades espirituales que transforman el corazón. En Hechos 13:2, la iglesia en Antioquía oía su voz. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu habla a la iglesia, dirige su misión, selecciona a sus obreros y confirma su llamado. No lo hace por medio de fórmulas, sino por comunión viva con los suyos. Por eso, escuchar al Espíritu requiere silencio, obediencia y sensibilidad espiritual. En una generación saturada de ruido, la voz del Espíritu sigue siendo clara, pero muchos corazones están demasiado ocupados para oírla. El creyente maduro aprende a reconocer su voz, no por emociones pasajeras, sino por su fidelidad a la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. El Espíritu Santo actúa y obra poderosamente. El Espíritu Santo no es solo pensamiento, sentimiento, es acción divina en movimiento. Desde el principio de la creación, su obra ha sido actuar. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice en Génesis 1:2. Ese mismo Espíritu que trajo el orden del caos y la luz de las tinieblas sigue hoy actuando en la nueva creación del corazón humano. Cada conversión, cada restauración, cada milagro de gracia es evidencia de su poder. El Espíritu da vida donde hay muerte, esperanza donde hay ruina, fuego donde hay frialdad. Su acción no se limita a los tiempos bíblicos, es actual, presente, constante. Él no ha cambiado, sigue transformando vidas, iglesias y naciones. El creyente no debe conformarse con conocer acerca del Espíritu, sino vivir lleno de él. La fe cristiana no es teoría, es poder. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu es participar de la obra misma de Dios en el mundo.
Debe haber una relación del creyente con la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona divina, nuestra relación con Él también debe ser personal, reverente y constante. No se le usa, se le obedece. No se le invoca solo en crisis, se le honra cada día. El creyente lleno del Espíritu no busca controlarlo, sino ser controlado por Él. Lo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andar implica movimiento, dirección y relación continua. No es una experiencia ocasional, sino un estilo de vida. Cada día el Espíritu habla en nuestra conciencia, corrige nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos recuerda la verdad. Donde hay comunión con el Espíritu, hay paz, gozo y poder. Donde se le ignora, hay esterilidad espiritual. El Espíritu Santo es nuestro compañero fiel. El Espíritu Santo piensa como Dios, siente como Dios y actúa como Dios porque Él es Dios. Pero su grandeza no lo distancia, su amor lo acerca. Habita en vasos de barro para manifestar el tesoro eterno de su gloria. Cada creyente debe aprender a tratarlo como persona viva, a hablarle, escucharle, obedecerle y adorarlo. Porque donde Él es honrado hay vida, donde es apagado reina la sequedad. El Espíritu no busca protagonismo, busca formar a Cristo en nosotros. Por eso nuestra oración diaria debe ser, Espíritu Santo, no quiero usarte, quiero que tú me uses, no quiero controlarte, quiero que tú me redimas, me uses. No quiero solo sentirte, quiero conocerte y caminar contigo todos los días de mi vida. Así viviremos en la plenitud de aquel que piensa en nosotros, se conmueve por nosotros y actúa en nosotros para la gloria del Padre. El Espíritu Santo, hermanos, es uno con el Padre y con el Hijo y se distingue de ellos. Este es un misterio glorioso del Dios Trino. Hablar del Espíritu Santo en el contexto de la Trinidad es entrar en uno de los misterios más sublimes y sagrados de la fe cristiana. La mente humana está limitada. La Trinidad no es una especulación teológica, es la autorrevelación de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino uno solo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, pero cada uno posee la plenitud de la deidad. Cuando comprendemos la relación del Espíritu dentro de la Trinidad, entendemos no solo su divinidad, sino también su propósito redentor y su presencia activa en la vida del creyente. Porque el Espíritu no es un sucesor de Cristo, sino la presencia misma de Dios que continúa la obra del Padre y del Hijo en nosotros. El Espíritu Santo tiene una unidad con la deidad porque eres Dios. El primer fundamento de toda doctrina trinitaria es la unidad esencial de Dios. Desde Deuteronomio 6:4, ¿no? Donde Israel confesó, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta declaración monoteísta no excluye la pluralidad de personas, sino que afirma la unidad absoluta de la esencia. El mismo Dios que se revela como creador en el Antiguo Testamento se da a conocer como Padre en el Nuevo, como Hijo encarnado en Cristo y como el Espíritu vivificador que mora en los creyentes. No hay tres naturalezas divinas, sino una sola. La esencia de Dios no se divide, se comparte eternamente. Así, cuando el Espíritu actúa, no lo hace aparte del Padre o del Hijo, sino en perfecta unidad con ellos. El Espíritu no es otro Dios, sino Dios mismo en acción, obrando en comunión con el Padre y con el Hijo. Jesús mismo lo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Y luego prometió, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice en Juan 14:26. Estas palabras muestran la unidad trinitaria de la misión divina. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu aplica esa redención en nosotros. Hay una perfecta unidad. Tres personas, una sola obra. Tres acciones distintas, un mismo propósito eterno.
la gloria de Dios y la salvación del hombre. La distinción personal del Espíritu Santo en la divinidad es importante. La Biblia no presenta al Espíritu como una manifestación temporal de Dios, sino como una persona distinta dentro de la Trinidad. Jesús no dijo, yo regresaré en forma de energía, sino yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14, 16. El término otro, aios, del griego, significa otro del mismo tipo, no otro diferente. El Espíritu es distinto del Hijo, pero de la misma naturaleza divina. El Hijo ora al Padre, el Padre envía y el Espíritu viene. Cada uno actúa en perfecta coordinación, revelando una comunión eterna e indivisible. El Espíritu no es una prolongación del Hijo, sino su continuador y revelador. Él glorifica al Hijo, exalta su obra y aplica su gracia. Dice en Juan 14, perdón, 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En esta distinción no hay desigualdad ni jerarquía de valor. La teología cristiana nunca ha dicho que el Espíritu sea menos Dios. En esencia son uno, pero en relación son distintos. El Padre es la fuente, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo es el aplicador de la vida divina. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu realiza en nosotros lo que fue decretado y cumplido. Hay un plan. El Espíritu Santo tiene un plan eterno en la economía de la redención. Dios no se revela de manera confusa ni contradictoria, sino progresiva y coherente. En la economía trinitaria, es decir, en la manera como Dios actúa en la historia de la salvación, cada persona divina tiene un rol específico. El Padre es el autor del plan redentor. El Hijo es el ejecutor de ese plan por medio de su encarnación, muerte y resurrección. El Espíritu Santo es el aplicador de la redención en el corazón del creyente. El Espíritu no murió en la cruz, ni se encarnó, pero hace eficaz en nosotros la obra del Hijo. Él convence de pecado, regenera al pecador, mora en el redimido y lo transforma a la imagen de Cristo. De esta manera, la salvación no es solo un evento histórico en el Calvario, sino una realidad espiritual presente en el alma por el poder del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Así, el creyente experimenta el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu, dice en 2 Corintios 13:14. La obra trinitaria es indivisible, pero personal. El Espíritu Santo no es un actor secundario en el drama de la redención, sino el poder viviente de Dios que la aplica y la hace real en nosotros. Existe un testimonio bíblico de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, su realidad está explícita en toda la revelación, desde el Génesis hasta Apocalipsis. El testimonio trinitario se despliega con claridad. En la creación, Génesis 1:26, la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está el consejo divino del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el bautismo de Jesús, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Mateo 16:17. Las tres personas están presentes. El Padre habla, el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo. En la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No se dice en los nombres, sino en el nombre, porque hay una sola deidad compartida entre tres personas. En la bendición apostólica, según de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Según de Corintios 13:14. Aquí Pablo une la obra redentora de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu como una sola experiencia divina. Toda la Biblia testifica que el Espíritu participa plenamente en la vida y obra del Dios Trino. Alabado sea Dios. Ahora, el Espíritu de Dios
es el vínculo de ese amor divino. Los padres de la iglesia primitiva describieron al Espíritu Santo como el vínculo del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Agustín de Hipona dijo, el Espíritu es el amor mutuo del Padre y del Hijo. Aunque las escrituras no usan esa definición filosófica, el principio es bíblico. El Espíritu es quien une, comunica y vivifica la comunión divina. En el cielo, el Espíritu es el lazo eterno del amor. En la tierra es el que derrama ese mismo amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así como el Espíritu une al Padre con el Hijo en una comunión perfecta, une al creyente con Cristo y la iglesia en el cielo. Él es el cordón invisible que vincula al alma humana con la vida divina. Por eso, donde el Espíritu habita, hay amor, unidad y vida. Donde se le resiste, hay división, frialdad y muerte espiritual. Existen, por supuesto, implicaciones teológicas y pastorales. El Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios sin el Espíritu Santo. Él es el intérprete divino que traduce la voz del Padre y el amor del Hijo al lenguaje del corazón humano. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12:3. El Espíritu nos introduce en la comunión trinitaria. El creyente no solo cree en la Trinidad, vive dentro de ella. El Espíritu Santo nos hace partícipe de la vida divina, nos introduce a la intimidad del Padre y nos une al Hijo en amor. Cada oración, cada adoración, cada acto de fe es una participación en la comunión trinitaria. Así como el Espíritu une al Padre con el Hijo, une también a los creyentes entre sí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice en Efesios 4:3. La verdadera unidad cristiana no nace de acuerdos humanos, sino de la presencia del Espíritu que hace de la iglesia un solo cuerpo. El Espíritu Santo, hermanos, es el Dios trino obrando en nosotros, la presencia activa de la deidad en la historia y en la iglesia. No es un espectador del plan divino, sino la fuerza que lo ejecuta, el amor que lo comunica y la vida que lo sostiene. Por el Espíritu, el Padre es cercano y el Hijo es real. Por el Espíritu, la eternidad se hace presente y la gracia se hace vida. Él no vino a reemplazar a Cristo, sino a hacerlo presente. No vino a iniciar otra obra, sino a continuar la misma obra del Dios eterno. Por eso, confesar al Espíritu Santo en la Trinidad es confesar que Dios mismo habita en nosotros, que su comunión eterna ha descendido para llenarnos de su luz. Dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En esa comunión trinitaria vivimos, servimos y esperamos, sabiendo que el Espíritu que nos une al Padre y al Hijo jamás nos dejará, porque Él es el Dios eterno que mora en su pueblo para siempre. Alabado sea Dios. En la próxima clase hablaremos de la soteriología. La soteriología, que es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Hablaremos de esta doctrina, la doctrina de la salvación. Soteriología. Soteria significa salvación, logía, el estudio de la salvación. Doctrina de la salvación. Hablaremos ahí del llamamiento, la elección y la justificación. Eso será en la clase número 9. Es importante que estemos atentos y temprano también. Que Dios los bendiga, hermanos. Sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad y avanzando en el reino de Dios. Bendiciones.